básicamente es que la Constitución los prohíbe como regla. Es decir, los presidentes no pueden legislar. Hay materias en las cuales no pueden hacerlo en ningún caso. En la materia de esta ley, que no es una materia ni penal, ni tributaria, ni electoral, ni de partidos políticos, el presidente podría excepcionalmente dictar un decreto de necesidad de urgencia, pero para que se active la posibilidad de que el presidente dicte un DNU, se necesita que, por un lado, haya una circunstancia que haga que esta modificación legislativa sea urgente, sea necesaria y urgente, de ahí el nombre de este tipo de decretos, Sí, y en segundo lugar, se necesita que el Congreso no esté en condiciones de operar de normalmente. legislar, claro. Entonces, si el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia, lo que tienen que explicar en los considerandos del decreto, en los fundamentos del decreto, es por qué no se puede esperar a que el Congreso haga su trabajo y cuál es la necesidad y urgencia de adoptar esta medida. Fíjese que el presidente convocó a sesiones extraordinarias, con lo cual el mismo Estamos en presidente este está periodo. activando, exactamente, está activando el funcionamiento del Congreso. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no envió un proyecto de ley en el marco de las sesiones extraordinarias? Aún si no hubiera convocado extraordinarias, ¿qué urgencia hay en adoptar esta medida que no pueda esperar al inicio de las sesiones ordinarias en marzo, ¿no? En menos de un mes? Entonces, creo que la razón por la cual tenemos razones o motivos para pensar que un decreto sobre esta materia es inconstitucional es que no hay ningún tipo de justificación, o el gobierno no dio ningún tipo de justificación de por qué no se puede esperar que el Congreso debata esto en el ámbito precisamente legislativo, que es donde se tienen que tomar esta clase de decisiones. Pedro, ¿cuáles son los puntos centrales de la modificación que sufriría la ley que afecta a niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años y que además los considera sujetos de derecho? Es decir, que ellos tienen progresivamente, según van creciendo, no es lo mismo un nene de, no sé, 9 años que un adolescente de 16 o 17 años previo a la mayoría de edad, que es a los 18, es decir, que progresivamente les va otorgando justamente la potestad o la posibilidad de ir tomando decisiones según sus propios deseos. ¿Cuáles son las diferencias que habría concretamente entre lo que dicta el decreto y lo que indica la ley? Bueno, ahí la verdad es que es un poco curioso porque por lo menos el anuncio que se hace y un poco el ruido deliberativo que viene conduciendo a estas medidas se basa en hechos inexistentes, ¿no? O en cuestiones sobre las cuales no tenemos ningún ejemplo concreto y que tampoco estaban autorizadas por la legislación previa. Es decir, la posibilidad de las modificaciones en el cuerpo de una persona trans, una persona que decide transicionar desde su sexo biológico al sexo autopercibido, estaban bastante restringidas y evidentemente es una decisión que tiene que tomar una persona que es mayor de edad, es una decisión que toma una persona mayor de 18 años. Por supuesto, en virtud del principio de autonomía progresiva, al que vos aludís, que es que efectivamente las personas que tienen menos de 18 años, a medida que se acercan a los 18 años, pueden tomar una mayor cantidad de decisiones sobre sí mismas. Uno podría pensar en ciertos supuestos muy excepcionales donde, digamos, una persona que ya tiene 17 años, bueno, parecería poco probable que entre los 17 y los 18 vaya a cambiar de sentir o de ver o de percibirse de determinada manera. Pero la regla sobre la imposibilidad de llevar adelante cambios drásticos sobre el cuerpo de las personas antes de los 18 años no estaba permitida en la legislación Claro, anterior. ya es una situación vigente en la legislación previa. Exactamente. Por lo que vi, el decreto lo que hace es establecer con mayor énfasis, quizás restringir esta posibilidad de, en el marco de la autonomía progresiva, que una persona que está acercándose a los 18 años pueda avanzar con una decisión de estas características. Pero te digo, la regla ya era que antes de los 18 las personas no podían encarar este tipo de tratamientos, precisamente por el enorme impacto que tienen, ¿no? Se necesita... es una decisión que hay que tomar con mucha responsabilidad porque transforma el cuerpo de la persona y tiene toda una serie de consecuencias muy directas en la vida de esa persona. Bien, es una situación que además entiendo que se va conversando, que se va hablando también con los padres. Si bien no necesita autorización, no es lo mismo, decíamos, ¿no? Un chico chiquito, un niño, que un adolescente o que un puber. Digo, son cuestiones que entiendo que la ley previa en general, está ya considerando. Exactamente. Esto es si querés, es un criterio un poco más general que se aplica
a personas que por algún, digamos, en el caso de los menores de edad, por la minoridad, pero en el caso de personas que por ahí tienen algún tipo de dificultad cognitiva, psiquiátrica, siendo mayores de edad, ¿no? Y que quizás no pueden ejercer al 100% su capacidad jurídica. Entonces, siempre existen figuras, en el caso de los menores son los padres, digamos, la legislación prevé que en principio sean los padres, pero siempre existen figuras que de alguna manera acompañan a la persona que no tiene plena capacidad para poder tomar decisiones sobre su propia vida, ¿no? Entonces, en el caso de los menores, en general ese rol lo ocupan los padres, excepcionalmente podría llegar a ser una tercera persona, pero como regla son los padres que efectivamente acompañan en esa decisión, siempre en este marco de, insisto, y vos hiciste muy bien en señalarlo, de la autonomía progresiva, ¿no? No es que un nene de 8 años, 6 años va a tomar una decisión de estas características, estamos hablando de adolescentes que ya están razonablemente cerca de la edad de la mayoría de edad y poder tomar una decisión de estas características. Bien, ¿cuál es la diferencia desde la perspectiva de los niños o de las niñas o de los adolescentes que se conserva o que preserva, mejor dicho, la ley? ¿Y qué diferencia hay con lo que se lee o lo que usted pudo analizar en el decreto? Desde la perspectiva de los niños, me refiero. No, creo que en realidad el decreto lo que es muy enfático en que no puede haber ningún tipo de decisión antes de los 18 años, ¿no? Y entonces creo que trata de eliminar cualquier viso de posibilidad de una decisión previa a los 18, que insisto, como regla estaba prohibido, pero uno tal vez podía, a través de la idea de la autonomía progresiva, admitir supuestos excepcionales con el acompañamiento adecuado de los padres previo a los 18 años. Sí, ¿no? de los padres, y entiendo que también desde una mirada no solamente médica, que por supuesto es importante, sino también psicológica y tratando de entender Sí, el deseo correcto. o la voluntad de esa persona que se considera sujeto de derecho, ya. Esto es un poco lo que te decía antes, que es que no solamente para este tipo de casos, sino también en supuestos de personas mayores de edad, pero que pueden tener algún tipo de dificultad, siempre ese tipo de decisiones vienen precedidas de un procedimiento que requiere no solamente, digamos, un médico que pueda determinar la viabilidad de llevar adelante un tratamiento, sino también una suerte de consejo psicológico para poder determinar, por ejemplo, si la persona está realmente en condiciones de tomar decisiones sobre sí mismas. Es decir, una persona de menos de 18 años, hay algunos, bueno, y de hecho los mayores de 18 años también, hay personas que son más maduras, menos maduras, que entienden mejor Por supuesto. la decisión que van a tomar. Los que Las entienden subjetividades menos. siempre están, digamos, En el caso, allí. como la ley presume que a partir de los 18 todos estamos en condiciones de tomar decisiones, también presume que en principio, cuando tenemos menos de 18, no. Y entonces, en ese tipo de supuestos, tenemos este acompañamiento especial para estar seguros o para tratar de garantizar que la decisión sea una decisión tomada autónomamente, es decir, con plena conciencia de las consecuencias y de la responsabilidad que uno asume al decidir tomar cierto camino. Cuando toma esa decisión. Doctor Pedro Caminos, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día.